Ya, ahora sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Disculpen el atraso, pero traje el equipo un poco tarde. Andaba buscando el trípode, no lo encontraba. Ahora traje un super trípode que enfoca de más arriba, así que ya no se van a ver tantas cabezas acá abajo. ¿Qué más? Traje un alargador para que se ponga en el centro y no chueco. Así que debería ser una buena grabación siempre y cuando hagamos cosas inteligentes, ¿cierto? Si hacemos puras tonteras, va a quedar grabado todas las tonteras que hagamos. También les cuento que pedí la sala para las 4, pero ahí pienso quedarme solo, porque pienso prepararles un par de videos con ejercicios. Entonces, dado que tengo la cámara, dado que está el micrófono, dado que está todo funcionando, les voy a hacer un par de ejercicios y se los voy a subir a la misma página en la cual están los videos de la clase. Y así tienen el material de la clase más material adicional de ejercicios. ¿Les parece? Ya. Entonces, vamos. ¿Cuál era el tema? Habían 4 grandes teoremas que teníamos que demostrar. Los 4 teoremas tenían la misma hipótesis. La hipótesis que la función f era continua en un intervalo cerrado y acotado. Cerrado y acotado. De hecho, a los cerrados acotados les habíamos puesto un nombre. Habíamos dicho que eso en la jerga de la topología se llaman los compactos. Y estos 4 teoremas son los 4 teoremas asociados a la compacidad de funciones continuas. Las funciones continuas, cuando su dominio es un intervalo cerrado y acotado. El teorema 1, ya lo demostramos, decía que las funciones eran acotadas. Lo voy a escribir aquí, como recuerdo. El teorema 1 decía, si f es una función continua en AB, continua, no voy a decir no dónde, porque ya dijimos que continua punto significaba en todo el dominio AB. Si f es continua, entonces, bien importante, f es acotada. 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 Todas las funciones continuas en un intervalo cerrado acotado son acotadas. Tienen conjunto imagen acotado. El conjunto imagen tiene supremo, el conjunto imagen tiene ínfimo. Voy a poner aquí entre paréntesis. Existe S igual supremo de los f de x. Es supremo del conjunto imagen, donde la x se mueve en el cerrado A, B. Y también existe el ínfimo de los f de x, no el ínfimo de los x. ¿Qué pasa si en lugar de f de x pongo x? ¿Qué pasa si calculo el ínfimo de los x con x en AB? Ese es A, ¿cierto? O sea, la letra x se mueve entre A y B. ¿Cuál es el ínfimo de la x? A. ¿Cuál es el supremo de la x? B. Pero no estoy calculando el ínfimo y el supremo de x. Estoy calculando el ínfimo y el supremo de f de x. La función f es la que es acotada. Hay un ínfimo por abajo y un supremo por arriba. Ese teorema ya lo demostramos. Teorema 2. ¿Qué dice el teorema 2? Dice que es más que ínfimo y más que supremo. Si f es continua en AB, a valores en R, ¿cierto? Continua. Entonces, claro que tiene cota superior y cota inferior, claro que tiene supremo y tiene ínfimo, pero el supremo es más que supremo, el ínfimo es más que ínfimo. ¿Qué significa más que supremo? Máximo. ¿Qué es más que ínfimo? Mínimo. O sea, existen 2 puntos llamados x1, x2 del intervalo A, B, tales que para todo x en AB, el f de x1 es el mínimo, o sea, es una cota inferior, menor o igual que f de x. El f de x2 es el máximo, es una cota. Ahí está, f de x1 es una cota inferior. F de x2 es una cota superior. Cota inferior y cota superior, ¿de qué cosa? Cota inferior y cota superior del conjunto imagen. El conjunto imagen es el que es acotado inferior y superiormente. Y como f de x1 pertenece al conjunto imagen, como f de x2 pertenece al conjunto imagen, son cotas inferior y superior respectivamente del conjunto. Y cuando una cota superior pertenece al conjunto, cuando una cota inferior pertenece al conjunto, se llaman respectivamente máximo y mínimo. ¿Les parece? Entonces el teorema 2 es el que establece la existencia del máximo y del mínimo. Eso es el x1, eso es el x2.
La demostración que les voy a hacer se apoya en el teorema 1. Recuerden que estos teoremas son teoremas de compacidad. En el teorema 1, ¿dónde usamos la compacidad en el teorema 1? ¿Dónde usamos esa cosa que llamamos tan importante? Usamos en Bolzano-Weierstrass. ¿Se acuerdan que formamos una sucesión que logramos probar que era convergente, era una subsucesión de una acotada, y calculamos las imágenes, eran convergentes, y el conjunto de las imágenes era una sucesión convergente y no acotada? Por ahí salió una contradicción. Ya, así que usamos Bolzano-Weierstrass, arriba en el teorema 1. En el teorema 2, Bolzano-Weierstrass no se ve, pero implícitamente está en el teorema 1. Voy a usar el teorema 1 para demostrar el teorema 2. Miren, lo voy a hacer con la siguiente estrategia. Voy a decir que hay que probar. Solamente vamos a probar el caso del X2. Solo este. El otro se los dejo de tarea porque es análogo, ¿cierto? Demostrar la existencia del X1 es análogo a demostrar la existencia del X2. ¿Qué es lo que hay que demostrar? Hay que demostrar que el supremo es más que supremo. Hay que demostrar que el supremo es máximo. Hay que demostrar que el supremo pertenece al conjunto imagen. Entonces lo voy a hacer por contradicción. Supongamos que el supremo no pertenece al conjunto imagen. ¿Qué significa que el supremo no pertenece a un conjunto? Significa que es una cota superior, el conjunto es la cota superior más chica, y resulta que el conjunto nunca vale, los elementos del conjunto nunca valen el supremo, porque si valiesen el supremo, ¿qué sería el supremo? Máximo. Vamos a suponer que el máximo no existe, el supremo sí que existía. Si no fuese así, si el máximo no existiese, entonces voy a poner aquí mi contradicción. Si no fuese así, estoy negando la existencia del máximo. Si no fuese así, ¿qué ocurriría? Ocurriría que para todo x en AB, los f de x serían jamás iguales a ¿quién? Si no hubiera máximo, nunca serían iguales a ¿quién? Si hubiera máximo, son igual. Pero si no es máximo, los f de x nunca van a ser iguales a ¿quién? Al supremo. Entonces los f de x van a ser siempre menores estrictos que el supremo. Ese es el supremo. S igual supremo de los f de x. Con x en AB, ¿cierto? El supremo ya sé que existe. Y voy a suponer que la función no alcanza el supremo. Con eso vamos a llegar a una contradicción. Contradicción dada por el teorema 1. ¿Les parece? Ya. Ahora, ¿dónde viene la contradicción? Inmediatamente creo que pueden hacer el siguiente despeje. Si f de x menor que s, respuesta, ¿cómo es s menos f de x? Para todo x en AB. Si f de x es menor estricto que s, ¿cómo es s menos f de x? Mayor estricto que 0. S es más grande que f de x. No es igual, así que es mayor estricto. La diferencia es no 0, sino que mayor estricta que 0. ¿Se dan cuenta lo que estamos haciendo? Noten lo siguiente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a probar a posteriori? Cuando ya hayamos demostrado el teorema. Esto de aquí va a ser falso. ¿Por qué va a ser falso? Porque en algún instante, ¿qué va a pasar con el f de x? Va a ser igual al supremo, ¿cierto? O sea, cuando ya hayamos demostrado eso, f de x va a ser igual al supremo. Lo que igual va a significar que esta resta en algún instante va a ser 0. Pero dado que yo estoy haciendo la hipótesis de que el máximo no existe, esa resta es estrictamente positiva. Y cuando un número es positivo y no vale 0, hay cosas que se pueden hacer con los números que no son 0. ¿Qué se puede hacer con un número que no es 0 y que no se puede hacer con 0? De la primera semana de introducción al cálculo, ¿se acuerdan? Cuando un número es distinto de 0, ¿qué puedo hacer con él al tiro? Dividir por ese número. Entonces puedo decir, puedo basarlo dividiendo. Entonces puedo decir, eso implica que la función, voy a hacer g de x igual 1 partido por s menos f de x. Esa función está perfectamente bien definida. ¿Para qué valor de x? Para todo x en a, b. Para todo x en a, b. Entonces, como esto está bien definido para todo x en a, ¿por qué no? ¿Por qué no hay ningún problema? Porque s nunca vale, o sea, f de x nunca vale s. Así que esto nunca vale 0, puedo dividir. Ahora, piénsame al revés. ¿Y si en algún instante f de x valiera 0? ¿Qué pasaría con esa función 1 partido por? ¿Qué pasaría con esa función 1 partido por si este fuera a 0 en algún instante? ¿Qué pasa cuando hay divisiones por algo que tiende a 0? La expresión sería una expresión que tendría una linda asíntota vertical. Pero esa cosa no ocurre porque estamos suponiendo que esto es diferente de 0. Ya, así que esta función g de x está bien definida para todo x en AB y tiene una gracia más. Esta función g de x es continua en todo el intervalo cerrado AB. ¿Por qué?
es continua en todo el intervalo cerrado A, B. ¿Por qué es continua en todo el intervalo cerrado A, B? Por álgebra de funciones continuas. ¿Cómo era la f? Dato. En continuidad, ¿cómo era la f? Continua en AB. ¿Cómo es S? La constante. Continua. ¿Cómo es resta de continuas? Continua. ¿Cómo es cuociente de continuas? Continua siempre y cuando el denominador sea distinto de 0, y justamente aquí el denominador nunca vale 0. Así que esa función g es continua. Si esa función es continua, aplíquenle el teorema 1. Si esa función es continua, aplíquenle el teorema 1. ¿Qué dice el teorema 1? Todas las continuas. ¿Qué es lo que son las continuas? Son acotadas. ¿Se dan cuenta? Ahora, cuando esto falle, obviamente esa función va a tener una asíntota vertical, pero aquí estoy forzando mi contradicción, esta función es acotada. Esto implica, teorema 1 le voy a poner, aquí existe una cota superior. Acotada, superior o inferiormente. Ambas, pero la cota inferior creo que es media trivial. ¿Cuál es la cota inferior? Si usted sabe que S menos F es positivo, ¿qué signo tiene esta fracción? Es positiva, así que la cota inferior es 0. Lo interesante es la cota superior. Existe m estrictamente positivo, tal que m es cota superior de g de x. O sea, 1 partido por s menos f de x, eso es menor o igual que m. ¿Lo ven? Apliqué el teorema 1, que lleva justamente la compacidad de todas esas cosas complicadas de la clase pasada. Ya, creo que terminamos, porque si eso es cierto, despejen. Y esto es válido para qué valor de x. Bueno, si quiere le pongo aquí el cuantificador. Existe una m tal que esta es menor o igual que m para todo x en AB. Eso no hay que olvidar. Significa cota superior. Cota superior es soy más grande que todo el mundo. Que todos los 1 partido por s menos f de x. Ya, despejen. ¿Pueden despejar rapidito? Despéjenme. Aquí. ¿Qué es que sale de ahí? Conclusión. Para todo x en AB. Para todo x en AB. Mira, siempre por esa zona hay chicharreo. F de x es... Ya, ¿ven el despeje? ¿Cómo se despejan las desigualdades? ¿Qué hago con el S menos F? Lo paso multiplicando. ¿Qué le pasa a la desigualdad? Nada, porque S menos F era positivo. ¿Qué hago con el M? Lo paso dividiendo. ¿Qué le pasa a la desigualdad? Nada, porque el m también es positivo. O sea, si quieren aquí un cálculo intermedio, paso dividiendo el m, 1 partido por m, menor o igual que, al otro lado queda s menos f. Ya, ahora hay que despejar a f. Cuando despejan a f, ¿hasta dónde tengo que pasar este menos f? Del lado izquierdo, y va a quedar de los menores iguales. Así que f de x menor o igual. Ya, la s va a sobrevivir al lado derecho. Claro, si era la cota superior. Pero ¿quién va a agregarse? ¿Quién va a aparecer extra? La f pasó para allá. El S se quedó ahí y el 1 partido por M pasa, sumando o restando. Restando. S menos 1 partido por M. Ahí está. Ya, ahí está la linda contradicción. ¿Por qué es una contradicción? ¿Qué dice ahí? Cuénteme. ¿Puede explicar cómo se usa el teorema 1? En que la función g, al ser continua, es acotada. Porque el teorema 1 dice que todas las funciones continuas son acotadas. Ahora, no es importante que la función se llame f. El teorema 1 es genérico. Todas las funciones continuas son acotadas. Aquí, como la g es continua, la g es acotada. ¿Duda? Profe, que para cuando hagamos ejercicio y apliquemos alguno de estos teoremas, ¿cómo los llamaremos? Tú pones ahí, sabemos que toda función continua es acotada. Claro, sí. Sí, en palabras es muy fácil decir. Sabemos que toda función continua tiene máximo. Sabemos que toda función continua tiene mínimo. Eso es lo que estamos aprendiendo en estos teoremas. No citas al teorema en forma textual usando el teorema 3.5 del apunte, ¿no? Sino que tú dices, sabemos que todas las funciones continuas en un intervalo cerrado y acotado son acotadas. Sabemos que todas las funciones en un intervalo cerrado y acotado tienen máximo, tienen mínimo, el que necesiten en el ejercicio. ¿Ya? Así que así lo citan simplemente. Claro, la nomenclatura teorema 1, teorema 2, teorema 3, teorema 4 es muy propia a nuestro curso, y de hecho ni siquiera a nuestro curso. Si revisan el año pasado seguramente los di vuelta. O sea, a veces los escribo en cualquier orden. Ahora, lo que nunca hago es invierto el teorema 1 con el teorema 2, porque el teorema 1 se usa para el 2, pero lo que invierto es el teorema 1, teorema 2 con el 3 y el 4. Porque el 1 y el 2 y el 3 y el 4 son un poquito independientes.
Entonces se podrían ver al revés y cambiar la numeración. O sea, este podría ser el 3, es el 4, y los otros que voy a llamar 3 y 4 podrían ser el 1 y el 2. Medio enredo. Digan simplemente, hay que saber 4 cosas. Las dos primeras es que todas las funciones continuas son acotadas. Lo segundo es que todas las funciones continuas tienen máximo y tienen mínimo. ¿Les parece? Ya les voy a decir cuál es el 3 y cuál es el 4. ¿Vamos? Ya, entonces, ¿por qué hay contradicción aquí? Ahí está la contradicción, ¿lo pensaron? ¿Por qué hay una contradicción? ¿Qué es eso? ¿Qué dice esta expresión? Póngale nombre a ese número. ¿Qué es ese número? ¿Qué es ese número? Es un número más grande que todos los f de x. ¿Cómo se llaman los números más grandes que todos los elementos de un conjunto? Cota superior. Eso es una cota superior del conjunto imagen. Ahí tienen una cota superior del conjunto imagen. Alguien dice, y no hay problema si el conjunto imagen era acotado, pero miren la cota que encontramos, es S. ¿Quién era S? El supremo. Supremo menos 1 partido por m. Es una cota superior que es más chica que el supremo. Y resulta que el supremo era la cota superior más chica de todas. Esa es la definición de supremo. Pues bien, si usted encuentra el supremo, al supremo le puede restar algo y ese algo vuelve a ser cota superior. O sea, el supremo o bien nunca existe, etcétera. Aquí hay una contradicción evidente. Ahí se terminó el ejercicio. ¿Cuál fue la contradicción? ¿Supuse qué cosa? ¿Qué es lo que supuse? ¿Dónde está la contradicción? ¿De dónde partió todo esto? ¿Por qué todo fue contradictorio? ¿Por qué supuse qué cosa? Que el supremo jamás se alcanzaba, que f de x, que ibas a decir, era menor estricta que el supremo. Entonces, no es menor o igual que el supremo. Existe un punto donde f de x vale el supremo. Ese punto se llama x2. ¿Les parece? Ahí se terminó la demostración del teorema 2 en la etapa x2. La etapa x1 la hacen ustedes como ejercicio. ¿Les parece? Ya, sigamos con los teoremas que siguen y después les hago un resumen completo al final de una observación. Teorema 3. Antes de seguir parece que, no sé, por ahí veía unos teléfonos. Recuerden, si son alumnos del curso o si son alumnos de otras secciones, son bienvenidos, la sala es grande y tienen todas las posibilidades de venir, pero en la sección están prohibidos los teléfonos celulares y los computadores. ¿Ya? Los computadores están prohibidos. Ahora, si utilizan tablets para escribir, eso los pueden traer, pero los tablets para escribir los pegan a la mesa, que no molesta a los vecinos que están hacia atrás, ya, para que todos podamos ver la clase. Vamos con el teorema 3, el famoso teorema de Bolzano. Este de aquí ya tiene nombre, se llama teorema de Bolzano. ¿Qué dice Bolzano? Dice, tengo una función f que es continua de AB en R. ¿Habían visto eso en alguna parte? ¿Habían visto un teorema que dijera que una función tiene que ser continua en el cerrado A, B? El 1, el 2, el 3 y el 4. Todos estos teoremas tienen esa misma hipótesis, ¿cierto? Todos tienen f continua en A, B. Ya pueden decir teorema 1, me dicen, esta función tiene máximo. Perfecto, el 2, teorema 1 y teorema 2. ¿Qué dice Bolzano? Dice, si f de A multiplicado por f de B fuese menor o igual que 0, ese es un dato extra. Un dato un poquito extraño, pero bien importante y bien interesante. A ver, antes de seguir avanzando, ¿entienden qué significa f de A por f de B menor o igual a 0? En realidad aquí hay dos casos. ¿Cuáles son los dos grandes casos? Cuando algo es menor o igual que 0. Algo es menor o igual que 0, sí, solo si es menor o, tal como lo dice, ¿cierto? Menor o igual a 0. Entonces, por ejemplo, podrían decir, mi dato puede ser f de A por f de B igual 0. ¿Qué conclusión sacan de ese dato? Si f de A por f de B igual a 0, bueno, que bien f de A o bien f de B valen 0. De hecho, en ese caso, Bolzano es bien trivial, porque Bolzano dice hay un punto donde la función vale 0. Si el dato fuera f de A por f de B igual a 0, sería trivial que es o bien A o bien B, donde la función vale 0. Ese dato es un poquito demasiado simple, pero el más interesante es este otro. F de A por F de B menor estricto que 0. ¿Qué significa eso? Cuando el producto de dos números es menor estricto que 0, cuando los números son uno positivo y el otro negativo, tienen que ser de distinto signo en forma estricta.
Acá arriba podría ser 1 igual a 0. Acá abajo son de distintos signos exactamente. Entonces, este segundo esquema, me gusta hacer un gráfico de él. Porque Bolzano en ese caso dice, miren, tengo una función que tiene por dominio A, B, es continua. En A, digamos que es negativa, podría ser positiva. Y en ese caso en B, para que el producto sea menor que 0. Este segundo caso me interesa. Si en f de A es negativa, en B tiene que ser positiva. Pues bien, si una función es negativa en un punto y positiva en el otro, se dice que tiene un cambio de signo en el intervalo A, B. Un signo es negativo, el otro signo es positivo. También puede tener un cambio de signo, pasar de positiva a negativa y el dato va a ser el mismo. Bueno, si eso es así, si el producto vale 0 o si el producto es menor que 0, o sea, Bolzano dice si el producto es menor o igual que 0, entonces Bolzano asegura que existe un punto X barra que vive en el intervalo cerrado A, B, tal que f en dicho punto X barra vale exactamente 0. Ahí está Bolzano. Bolzano es el teorema que dice que una función tiene una raíz, una función tiene un 0 en el intervalo A, B, si yo sé que en el intervalo A, B hay un cambio de signo. Esa es la cosa. Si hay cambio de signo en el intervalo A, B, en alguna parte la función vale 0. Ahora, el dato es un poquito más relajado, porque como es menor o igual a 0, ya sabemos que podría ser un cambio de signo estricto como el de la pizarra, o podría ser f de A igual 0 o f de B igual 0. Ahora, si el dato fuera f de A igual 0, evidentemente existe el X barra. Si el dato fuera f de B igual 0, existe el X barra igual B. Ahora, si el dato fuera f de A por f de B menor estricto que 0, ¿qué dice Bolzano? Existe el X barra, pero puede uno decir un poco más. Si el producto es menor que 0, el X barra puede ser A, puede ser B. Si el dato es producto menor estricto que 0, ¿puede ser f de A igual a 0? No, porque si fuera 0, el producto sería 0. ¿Puede ser f de B igual 0? No, porque el producto sería 0. Si usted sabe que el producto es menor estricto que 0, puede ir más allá. Puede decir que este X barra, que en principio está en el cerrado, en realidad está en el abierto, porque no es ni A ni B. Ahora, Bolzano es un poquito más modesto, dice, lo voy a hacer con menor o igual a 0. Ahora, ¿por qué menor o igual a 0 y no menor estricto? Porque la demostración es más simple cuando es menor o igual que cuando es menor estricto. Pero pasar del menor estricto al menor igual es una cosa bien sencilla. Si usted sabe que la desigualdad es menor estricta, ¿se acuerdan eso? El menor estricto implica el menor igual. Y con el menor igual implica la existencia del X barra. Pero si era menor estricto, el X barra no vale ni A ni B, o sea, el X barra vive en el abierto. ¿Les parece? Cada vez que hay cambio de signo, la función pasa por 0. ¿Por qué? Porque es continua. ¿Cómo son los gráficos de esas funciones? Son funciones que tienen que, miren, partir aquí y llegar allá arriba. Entonces son funciones que si usted parte aquí y la función es continua, en algún instante, dice Bolzano, tiene que cortar. ¿Qué significa f igual 0? Cortar aquí recta al eje de las X. Entonces hay que imaginarse el eje de las X como, yo me lo imagino siempre como un río que tengo que atravesar. Entonces digo, estoy a un lado del río y tengo que llegar al otro lado. Y lo que no quiero hacer es mojarme los pies. Entonces llego y digo, no, mejor no. Y voy ahí y digo, no, mejor no, porque si no me voy a mojar. Entonces la función está de un lado y tiene que llegar al otro lado. Y lo que tiene que hacer la función es, Bolzano dice, en algún instante, tienes que mojarte las patitas. Ahora, lo que uno hace muchas veces, una trampa, ¿qué hace? Ahí está, pasé del otro lado y no me mojé las patitas. Sí, pero ese caso es el caso de una función que no es continua. Si la función es continua, no puede hacer eso. La función no se puede quedar abajo para siempre. Se podría quedar si el f de b fuese negativo. Ya, pero si el f de b es positivo, la función, aunque le tenga miedo al agua, en algún instante tiene que mojarse. Ahí está Bolzano. Y de hecho, una vez que la función se moja, pasa por 0, ese punto no tiene por qué ser único. La función puede volver a pasar, le queda gustando el agua y hace cosas como esa. Bolzano dice, existe al menos un punto donde la función vale 0 y de hecho pueden haber muchos más puntos. ¿Se fijan? ¿Entienden la idea de pasar por el río y tratar de no mojarse los pies? Hay que mojarse. Bueno, lo que hacen los ingenieros es ponen puentes que de alguna forma hace discontinua la función tocar el suelo. Van tocando el suelo, pasan por el puente, llegan al otro lado y no se mojan las patitas. Pero eso es una función discontinua, una función que no pasa por dicho río. Cuénteme. Por el teorema anterior no entendí la contradicción de Mollet. En el teorema 2,
Dijimos, supongamos que nunca se alcanza el supremo y con eso llegamos a esa desigualdad. Esa desigualdad dice que encontramos una cota superior más chica que el supremo. ¿Y el supremo qué cosa era? El supremo era la cota superior más chica de las que existieran. ¿Hay alguien más chico que el supremo? Bueno, hay no muchos números, pero ¿hay cotas superiores más chicas que el supremo? No. Y a pesar de que no hay cotas superiores más chicas que el supremo, nosotros encontramos una. Encontramos algo que no existe. Entonces, ¿por qué lo encontramos? Porque partimos de una hipótesis falsa. Llegamos a una contradicción. ¿Te parece mejor la contradicción? Ya, vamos con la demostración de este teorema de Bolzano. ¿Qué voy a usar para demostrar el teorema de Bolzano? ¿Se acuerdan que vimos otro teorema que hablaba de Bolzano? ¿Cuál era el otro teorema de la semana 1? Bolzano, Weierstrass. ¿Y cuál era la gracia de Bolzano en ese teorema? De hecho uno puede decir, ¿por qué el teorema Bolzano-Weierstrass se llama Bolzano-Weierstrass y no se llama solo Weierstrass? Bueno, tal vez sea porque a Bolzano se le ocurrió una demostración sencilla. Weierstrass posiblemente inventó una demostración más complicada, pero Bolzano le dijo, mira, yo tengo un método. ¿Cuál es el método que inventó Bolzano? Dado un intervalo, donde hay solución de un problema, ¿qué es lo que hace Bolzano? Corta por el punto de la mitad y se queda con de los dos intervalos uno el que convenga. Después que se queda con uno, ¿qué hace con el resultado? Lo vuelve a dividir por 2 y se queda con 1. Vuelve a dividir por 2 y se queda con 1. ¿Qué logra hacer Bolzano? Construye una sucesión de A sub n. Construye una sucesión de B sub n. ¿Qué propiedades tenían las sucesiones? Tanto la A sub n como la B sub n convergían al mismo número, llamado, lo puedo llamar alfa, porque aquí tiene otro rol. Y con eso resolvía el problema de Bolzano-Weierstrass. Ese mismo método se puede usar para demostrar este teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano lo vamos a demostrar usando el método de Bolzano. Bolzano se demuestra con Bolzano. Bolzano-Weierstrass lo demostramos con Bolzano. O sea, todo lo hacemos con Bolzano, sea de Bolzano o no sea de Bolzano. Bueno, a este nivel, ¿se fijan? Así que es como bien simpático. Hay otras demostraciones un poquito más matemáticas, si quieren. Bolzano algunos lo encuentran como un poquito muy ingenieril. Pero es una demostración que me da ideas de resolver problemas. Los problemas los puedo resolver en ingeniería usando este método de Bolzano. Les voy a ver una observación al final. Hagámoslo. Entonces, ya sabemos que f de A, mi dato es este. F de A por f de B es menor o igual que 0. Ese es mi dato. ¿Se acuerdan? ¿Qué voy a hacer? Bueno, al punto A lo voy a llamar A sub 0. Al punto B lo voy a llamar B sub 0, y voy a decir que lo que tengo es un intervalo, el famoso intervalo A sub 0, B sub 0, donde mi función tiene un cambio de signo. Esto lo voy a llamar relajadamente un cambio de signo. Ahora, no es estricto, el cambio de signo sería menor estricto, pero lo puedo llamar cambio de signo entre nosotros. Hay una función que tiene entre A0 y B0 un cambio de signo. Voy a usar el método Bolzano. ¿Qué hacía el método Bolzano con el intervalo? Primera cosa, ¿qué hacía? Lo dividía ¿dónde? Punto medio. ¿Cómo llaman ese punto? M sub 0. ¿Cuánto vale M sub 0? Fórmula. A sub 0 más B sub 0 medios. Claro, es el punto medio. Y después de que divide eso en el punto medio, se queda con una de las dos mitades, y a esa mitad la llama el intervalo I sub 1. ¿Cuál es el intervalo I sub 1? Bueno, se puede quedar con el intervalo A sub 0 M0, o se puede quedar, ¿cuál es la otra alternativa? Con el intervalo M sub 0, B sub 0. ¿Cuándo se queda con el primero? ¿Cuál es la propiedad que quiere conservar Bolzano? Lo que quiere conservar es esto, atrapar el cambio de signo. Atrapar el cambio de signo, tener intervalos cada vez más chicos donde yo tenga atrapado el cambio de signo. Entonces, como ya sé lo que pasa en A0, B0, que hay un cambio de signo, la pregunta que se hace es si hay o no un cambio de signo en el primer intervalo. Si hubiese un cambio de signo en el primer intervalo, Bolzano se queda con ese primer intervalo. O sea, se queda con eso si se cumple la condición f de A sub 0 por f de M sub 0 menor o igual que 0. ¿Lo ven? Ahora, los menores iguales siempre son medios engañosos. Si quieren entender mejor el método, piensen por un ratito en que son puros menores estrictos. Si f de A sub 0 por f de B sub 0 fuese menor estricto que 0, significaría que, por ejemplo, la función en A0 es negativa y la función en B sub 0 es
Positiva, ¿cierto? Eso sería un cambio de signo. ¿Qué hace Bolzano? En buenas cuentas dice, me interesa cuál es el signo de f de M0. Si este producto fuese negativo, ¿qué significa que este producto fuese negativo? Piénsenlo en estricto, no lo piensen con menor o igual. Si este producto fuese menor estricto que 0, ¿de qué signo sería f en el punto M0? ¿Positivo o negativo en este ejemplo? En este ejemplo sencillo, donde la función ahí era negativa y aquí era positiva, si yo resulta que f de A0, que es negativo, multiplicado por f de M0 fuese menor estricto que 0, ¿de qué signo es f de M0? Positivo, para que el producto sea negativo, ¿cierto? Ahí es positivo. Y si la función ahí es negativa, aquí es positiva y después es positiva, ¿con cuál de las dos mitades se quedan? Con la donde hay un cambio de signo, ¿se fijan? Donde la función pasa de negativa a positiva. Porque si se quedan con el intervalo donde la función pasa de positiva a positiva, ahí la función puede que nunca pase por el eje de las X. La idea es asegurar que pase por el eje de las X. Me quedo con el cambio de signo. Y supongan por un ratito que esto fuese mayor que 0. Lo contrario, olvídense el igual a 0. Que eso fuese mayor estricto que 0. ¿Qué signo habría aquí? Si este producto fuese mayor estricto que 0. Esto sería negativo. Y en ese caso, ¿con qué intervalo se quedan? Con el segundo. ¿Se fijan? Ya, ahora el menor o igual a 0 trae algunas dificultades. Si esto es menor o igual a 0, me quedo con ese intervalo. Y si este producto no es menor o igual a 0, me quedo con el de abajo, ¿cierto? Digo aquí, esto de aquí es si es que f de A sub 0 por f de M sub 0 es mayor estricto que 0. Porque una de las dos tiene que ser cierta. Una de las dos. Me quedo con la de arriba si es menor o igual a 0 y si no me quedo con el de abajo. Pero hay un pequeño problemita. Si yo me quedo con el de abajo, ¿qué es lo que me gustaría asegurar? Que en este intervalo M0, B0 hay... Si esto de aquí fuera cierto, me interesaría asegurar que en ese intervalo hay un cambio de signo. O sea que f de M0 por f de B0 es menor o igual que 0. Ya, ¿qué pasaría en ese caso? A ver, voy a hacer aquí un calculito. Si f de A sub 0 multiplicado por f de M sub 0 fuese positivo, y yo además sabía que en el intervalo completo había un cambio de signo. Yo sabía que f de A sub 0 por f de B sub 0, eso era, ¿cómo era eso? ¿Dato? Dato era menor o igual que 0. Ya, con todos esos datos, ¿qué puedo hacer? Puedo multiplicar las desigualdades. ¿Cómo se multiplican? Bueno, en realidad no es que multiplique las desigualdades, sino que tomo la desigualdad de acá abajo y la multiplico por ese número. Tomo la desigualdad de abajo y la multiplico por ese número. ¿Qué pasa cuando una desigualdad la multiplican por el mismo número positivo? ¿Qué le pasa a la desigualdad? Si tiene una desigualdad y la multiplican por el mismo número y el número es positivo, ¿qué le pasa a la desigualdad? Se mantiene. Entonces multipliquen esa desigualdad por ese número. ¿Qué queda al lado izquierdo? ¿Qué queda al lado izquierdo? Cuando esto de aquí lo multiplican por ese número feo. Bueno, queda f de A sub 0 al cuadrado multiplicado por f de M0 multiplicado por f de B sub 0. ¿Qué queda al lado derecho? Cuando ese 0 lo multiplican por ese número. Bueno, 0 por cualquier cosa, ¿vale? 0, ya. ¿Sale algo de información del intervalo? Miren, el intervalo en el cual estaría metido. ¿Pueden decir algo del intervalo? ¿Ven el f de M0 multiplicado por f de B0? Sí, pero no está solo. No está solo, está multiplicado ¿por quién? Por ese. Pero ese numerito de ahí es un cuadrado. ¿Qué me pueden decir de un número cualquiera al cuadrado? Cuidado, no sé si me están diciendo lo correcto. Al cuadrado los números son mayores o iguales que 0. ¿Qué me gustaría hacer? Borrarlo. ¿Puedo hacerle a un número mayor o igual que 0 en una desigualdad? Solo si es mayor estricto que 0. Si es 0, no, porque miren, les voy a escribir esta desigualdad. 0 multiplicado por 8 menor o igual que 0. ¿Cómo la encuentran esa? ¿Verdad o falsa? 0 por 8, ¿cuánto es 0 por 8? 0. ¿Y es 0 menor o igual que 0? Claro que sí, simplifiquen el 0. Ya, supongan que se pudiera, ¿qué les quedaría? 8 menor o igual que 0, ¿verdad o falso? Falso. ¿Por qué no pueden simplificar el 0? Porque no se puede dividir por 0, recuerden eso. No se puede nunca dividir por 0. Entonces, ¿qué significa hacerle chac a eso? Bueno, puedo dividir por eso solo si es que eso fuese mayor que 0. ¿Y cuáles son mis datos? Había un cambio de signo. No sé, puede ser 0. Pero esa de allá arriba responde.
¿Qué dices allá arriba? ¿Puede ser f de A0 0? ¿Por qué no? Porque si ese fuera 0, ¿cómo sería este producto? No sería mayor estricto que 0. Entonces, en este caso, cuando se cumple ese dato, aquí puedo simplificar. Y cuando puedo simplificar, ¿qué me queda? Me queda que f de m0 por f de b0 menor o igual que 0. Entonces, mi elección es muy sabia, porque si pasa lo de arriba, tomo ese intervalo y tengo que el producto de las funciones es menor o igual que 0. Si eso no ocurre, tomo el intervalo de abajo y acá abajo tengo que el producto de las funciones es menor o igual que 0. Entonces, si yo ahora hago los bautizos de Bolzano, ¿cuál es el bautizo de Bolzano? A este nuevo intervalo, ¿cómo lo llama Bolzano? A este de aquí lo llama, le pone un nombre, dice, tú te vas a llamar el intervalo que parte en A sub 1 y termina en B sub 1. No sé cuál es ese, puede ser el primero o el segundo, pero lo que puedo garantizar es que cualquiera de las dos elecciones que tome, siguiendo ese algoritmo, f de A1 multiplicado por f de B1 va a ser menor o igual a 0, menor o igual a 0. Ya, creo que ahí está claro lo que hay que hacer. Parto de un intervalo donde hay un cambio de signo, corto por la mitad y escojo uno de los dos intervalos. Siempre uno de ellos tiene un cambio de signo. Me quedo con el primero, si es que ese era el que tenía cambio de signo, o si no, me quedo con el segundo. ¿Se acuerdan de la cosa los completos? De primero, veo si el primer local tiene los buenos completos, me quedo con él. Si no los tiene, voy al segundo local. Ese es lo que he hecho aquí. ¿Duda? No. Todo eso ahí eran como pequeñas especulaciones. El algoritmo es más preciso que eso. ¿Qué dice el algoritmo aquí? Dice, calculo el punto medio y calculo este producto. Si ese producto me da menor o igual a 0, ahora, en realidad, a veces uno tiene mucha suerte. Lo más normal es que f de A no sea 0. Lo más normal es que f de B no sea 0. Uno toma el punto medio y lo que podría ocurrir es que al multiplicar por f en el punto medio, esto sea menor que 0 o mayor que 0. Pero a veces uno tiene muy buena suerte. ¿Cuándo tiene muy buena suerte? Cuando este producto da 0. ¿Qué significa que este producto les dé 0? Que usted corta en el punto medio y ahora el producto les da 0. ¿Qué significa eso? ¿Significa que en el punto medio la función vale 0? Si no valía 0 ni en A ni en B, la función en A y en B no eran 0. Entonces usted anda buscando dónde vale 0. Toma el punto medio, evalúa y le da 0. ¿Qué hizo? Tuvo pero infinita suerte. Bueno, si tienes tanta suerte de tal forma que en el punto medio da 0, en ese caso este producto va a ser 0, es decir, va a ser menor o igual a 0 y me quedo con el primer intervalo. ¿Cuándo me quedo con el segundo? Cuando este producto es mayor estricto que 0. Estas dos cosas nunca se van a cumplir simultáneamente por tricotomía. ¿Cierto? Este producto va a ser o bien menor, o bien igual, o bien mayor. Si es menor o es igual, me quedo con el intervalo 1. Si es mayor, me quedo con el intervalo 2. Así que no hay ambigüedad. No está esa cosa de que no sé con cuál quedarme. No, siempre sé. Multiplico. Hago ese producto. ¿Les parece? Ya, ahora sí, obviamente que si les da 0, ya andan buscando un punto donde la función valga 0 y a la primera o a la segunda calculan el punto medio y les da justito 0. Dicen, bueno, fantástico, o sea, ahí resolví mi problema a la primera. Bolzano no sabe mucho eso, dice, Bolzano me da lo mismo, si es menor o igual a 0, sigo cortando, y lo que puedo asegurar, ¿qué cosa es? ¿Qué puedo asegurar Bolzano? ¿Qué va a hacer a continuación? Acto 2. ¿Qué va a hacer con el intervalo A1, B1? ¿Qué va a hacer Bolzano con el intervalo A1, B1 ahora? Lo va a cortar en el punto medio, ¿y qué va a hacer? ¿Se va a quedar con cuál mitad? ¿La primera o la segunda? Va a volver a calcular en la primera mitad el producto. Si el producto es menor o igual que 0, se queda con ese. Si no, se queda con el siguiente. Va a volver a cortar por la mitad, volver a cortar por la mitad y así sucesivamente. No tengo para qué hacerlo infinitas veces. Lo hago una vez y ahora ya entendí cuál es el algoritmo. No sé si se acuerdan, me preguntaban hace un tiempo, ¿cómo saber cuál intervalo tomar? Ahí está muy preciso cuál intervalo tomar. Hago siempre el producto de f del extremo izquierdo por f en el punto medio. Si eso me da menor o igual a 0, me quedo con el primer intervalo. Ya. Entonces puedo decir así sucesivamente. Así sucesivamente. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Sucesivamente. ¿Qué va a hacer Bolzano? Bolzano con este algoritmo va a construir una sucesión de números A sub n. Va a construir una sucesión de números B sub n, los extremos izquierdo y derecho del intervalo. Siempre los A sub n van a converger a alguien.
van a converger en forma creciente a un número que habíamos llamado A la semana 1, pero aquí lo voy a llamar alfa porque la letra A está tomada desde el principio en el teorema. Converge la sucesión a un número alfa. ¿Y qué le pasaba a la sucesión de los B sub n? También era convergente, pero decrecientemente al mismo número alfa. ¿Y por qué tendían al mismo número? ¿Se acuerdan de eso? Porque los intervalos se van siempre dividiendo por la mitad y el largo del intervalo ¿a cuánto tiende? Tiende a 0. Bn menos an tiende a 0. Así que las dos sucesiones convergen a lo mismo. Ya, eso es Bolzano siempre. Pero en este caso, ¿qué cosa extra tiene este problema en particular? Además, que se cumple siempre en todos los intervalos. La semana pasada intentamos capturar a la sucesión. Aquí no, aquí estoy intentando. ¿A quién estoy capturando con mis elecciones? Estoy capturando ese cambio de signo. Estoy capturando siempre el cambio de signo. Además, para todo n natural, se cumple que f en an multiplicado por f en bn, ese producto siempre es menor o igual a 0. Creo que estamos listos. ¿Por qué razón? Porque la sucesión AN converge a alfa, donde el alfa vive en AB. Si la AN converge a alfa, ¿qué pasa con f de AN? Sabiendo que la f es continua. ¿A cuánto tiende la f de AN? A f de alfa. Entonces tomen el límite aquí. Esa converge a f de alfa. Esta otra, Bn, ¿a cuánto tendía la Bn? Al mismo alfa. ¿A cuánto tiende f de Bn? A f de alfa. ¿A cuánto tiende el producto? A f de alfa por f de alfa, o sea, f de alfa al cuadrado. Y resulta que ese producto es menor o igual que 0. 0 converge a 0. ¿Qué pasa con la desigualdad cuando tomo límite? ¿Qué pasaba con las desigualdades cuando tomaba límite? Se mantienen. Las menores estrictos pasan a menores iguales y los menores iguales se conservan como menor igual. Así que ese menor igual, ¿cómo queda? Menor igual. Ya, lo escribo en forma mejor, más bonita. El lado izquierdo no es f de alfa por f de alfa, sino que es, díganme bien, la buena escritura. Es f de alfa al cuadrado. Y miren, no sé si les choca esa desigualdad. ¿Qué dice esa desigualdad? F de alfa menor o igual que 0. ¿Cómo son siempre los números al cuadrado? No me digan positivo. Cuidado que positivos son mayores estrictos. Los cuadrados siempre son mayores. Si los cuadrados fuesen positivos, habríamos llegado a una contradicción. Por tricotomía. No, los cuadrados son mayores o iguales que 0. Y como el cuadrado de este es menor o igual que 0, ¿cuál es la única alternativa que queda? Que vale exactamente 0. Y ahí hemos encontrado dicho alfa. En dicho alfa, f de alfa vale 0. ¿Quién es el x barra? El x barra vale a alfa. ¿Y cómo encuentro el alfa? Cortando por la mitad en cada intervalo. O sea, parto de mi ejercicio original y voy cortando por la mitad. Ejemplo, miren. Ejemplo, ¿cómo se calcula raíz cuadrada de 2? Ese es un problema bien simpático. ¿Lo saben calcular? Bueno, hay sucesiones bien clásicas que convergen a raíz de 2. Pero este método bolzano funciona para cualquier cosa. Lo que usted tiene que hacer es definir una función. Por ejemplo, ¿qué función? La f de x igual x cuadrado menos 2. ¿Saben lo que significa calcular raíz cuadrada de 2? Encontrar un número cuyo cuadrado valga 2. Y si piensan en esa función, que es x cuadrado menos 2, lo que tienen que buscar es un número tal que f valga 0. ¿Lo ven? ¿Cuándo f vale 0? Cuando x cuadrado menos 2 vale 0. Y eso es para x igual 2, raíz de 2 o menos raíz de 2. Entonces, demostrar la existencia de raíz de 2 o calcular raíz cuadrada de 2 significa calcularle raíces a esa ecuación. F de x, x cuadrado menos 2. Hay que resolver la ecuación cuando eso vale 0. Pues bien, Bolzano dice, no sé. Lo que yo sé es que esa cosa en alguna parte vale 0 si es que usted encuentra un punto donde la función sea negativa y otro punto donde la función sea positiva, es decir, haya un cambio de signo. ¿Ven cambios de signo fáciles? 2 puntos fáciles donde esa función tenga valores sencillos. Voy a poner aquí claramente 2 puntos. Claramente, 2 puntos. F de 1. ¿Cuánto vale f de 1? 1 por 1. 1 menos 2. Menos 1. F de 1 es negativa. Y después, tomen un x más grande. F de 2. ¿Cuánto vale f de 2? F de 2. 2 por 2, 4. Menos 2.
2. ¿Qué signo? Positivo. Menos 1 más 2. ¿Qué dice Bolzano? Entre 1 y 2, esa función tiene una raíz. Claro, justamente nuestra raíz cuadrada. Lo que pasa es que nosotros sabemos que la raíz cuadrada está entre 1 y 2. Entonces, por eso partimos de ese intervalo. ¿Cómo lo hace Bolzano? Bolzano dice, mire, tome el 1. Ya, ahí está el 1. Tome el 2. Ahí está el 2. Usted sabe que en 1 la función es negativa. Usted sabe que en 2 la función es positiva. Entonces, lo que tiene que hacer a continuación de ahora, a partir de ahora, es ir tomando puntos medios y quedarse con el intervalo que le sirva. ¿Duda? ¿Cómo sabemos que ambas sucesiones tienden a alfa? Ah, eso lo hicimos la semana pasada. Ah, sí, ya no estaba la semana pasada, no. Ya. Ahora, la razón era bien sencilla, era porque las A sub n eran crecientes. Las B sub n eran decrecientes. Y las A sub n siempre eran más chicas que las B sub n. Entonces, las A sub n eran crecientes, pero acotadas superiormente. Y por el teorema de las sucesiones monótonas acotadas del semestre pasado, deducíamos que las A sub n convergían a algo, digamos alfa. Las B sub n cumplían algo parecido. También eran decrecientes, acotadas inferiormente, convergían a un beta. Y lo que faltaba saber era por qué alfa igual beta. Bueno, porque B sub n menos A sub n, dado que es el largo del intervalo que se va reduciendo cada vez a la mitad de la mitad de la mitad, Bn menos An, que debería converger a beta menos alfa, tiende a 0. Entonces, alfa y beta son iguales. Ese fue el cálculo que hicimos la semana pasada para demostrar que la AN tendía a algo y la BN también. Y como la AN era creciente, tendía crecientemente al algo y la BN era decreciente, tendía decrecientemente al mismo algo. Cuéntame. Y después la multiplicación de las sucesiones. Eso fue por construcción, porque siempre fuimos tomando la precaución de que en el intervalo que nos quedara se cumpliera esa desigualdad. Tomar el límite. ¿Cierto? Después tomamos límite. Dijimos A sub n tiende a alfa. F de A sub n por continuidad tiende a F de alfa. F de B sub n tiende a F de alfa. Así que ahí queda F de alfa al cuadrado menor o igual que 0. Y el resto ya era la tricotomía clásica que decía que F valía 0. ¿Les parece? Ya. Entonces, ¿qué estábamos haciendo? Ah, decíamos que esa función en 1 era negativa, en 2 era positiva. ¿Qué hace Bolzano? Va calculando los puntos medios. ¿Cuál es el punto medio? Ese, el primero fácil de calcular al ojo. ¿Cuánto vale? 1.5. Ya, ¿qué tiene que hacer Bolzano en 1.5? Calcularse cuánto vale la función. ¿Cuánto vale eso en 1.5? 1.5 por 1.5, yo me lo he hecho varias veces, es 2.25. Menos 2, 0.25. Lo único importante, ¿positivo o negativo? Positivo. ¿Con qué intervalo se queda Bolzano? El de la izquierda, tú te mueres. Después, ¿qué hace con el 1 y el 1.5? Toma el punto medio. ¿Cuál es el punto medio? 1.25. Ya habría que calcular 1.25 al cuadrado menos 2, pero todo indica que seguramente en ese punto la función va a ser positiva o negativa. ¿Va a ser positiva o negativa? Negativa, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno, porque hay que quedarse con el intervalo bueno y sabemos que la raíz cuadrada de 2 está por aquí. O sea, ahí hago un poquito de trampa, pero uno empieza a ver cómo va funcionando el método. El método va dividiendo en el punto medio y se va quedando con el intervalo que corresponda y al final le empiezan a sacar los decimales desconocidos a raíz cuadrada de 2. Es un método simpático porque es un método que siempre converge. Esta cosa que decías tú, ¿cómo sé que las de los AN convergen? ¿Cómo sé que las de los BN convergen? En el teléfono no la vas a encontrar. Aló, te llamo por teléfono. Hola, es que ves, por eso es que cuando tú usas el teléfono te quedas pendiente de cosas que hay ahí. Por esa razón les digo que los teléfonos tienen que estar guardados y no en su falda. ¿Ya? Guardado en la mochila. Te damos tiempo para que lo guardes. Perdemos el tiempo todo. ¿Cuál es tu castigo psicológico? Que nos vas a hacer perder el tiempo todo si no vamos a aprender durante los próximos 3 minutos mientras tú guardas el teléfono. ¿Ya? Porque tú usaste el teléfono durante un rato. Ahora, como estabas usando el teléfono más temprano, también hiciste preguntas de lo que ya habíamos dicho, ¿cierto? Ya, bueno, ahora trata de concentrarte un poco. A lo mejor tienes problemas de concentración y necesitas el teléfono, pero si tienes problemas de concentración, siéntate adelante y así yo te mantengo aquí concentrado todo el tiempo. Te fijas así como lo hacen en los colegios. Ya. ¿Entienden el método Bolzano? Ya, me gusta el método Bolzano porque me acuerdo de mis amigos ingenieros. Siempre nuestros amigos ingenieros nos reclaman a los matemáticos y dicen, ustedes los matemáticos no les enseñan nada importante a los estudiantes. Nosotros decimos, pero ¿cómo? Estudiamos continuidad, compacidad, sucesiones, convergencia. Sí, pero llegan aquí y no saben resolver ecuaciones.
¡Wow! Decimos nosotros, ¿y qué ecuación no saben resolver? Y nos dicen, mira, por ejemplo, en ingeniería hay una ecuación bien sencilla, que es esta que dice, voy a simplificar, digamos que es x igual logaritmo natural de x más 5. No saben resolver esa ecuacioncita. Y nosotros le decimos, bueno, justamente, esa es una ecuacioncita donde resolverla no es para nada fácil. Esa ecuación no tiene solución explícita. Lo que pueden hacer mis estudiantes de primer año es demostrar que esa ecuación tiene solución. Encontrar, ¿cierto? Pasan restando, eso lo escriben como x menos logaritmo menos 5, a eso lo llaman f de x. Lo que saben demostrar es que eso en algunas partes es negativo. Lo que saben demostrar, por ejemplo, ¿dónde es negativo eso? ¿En 1? En 1, bueno, cuando x tiende a 0, el logaritmo tiende a menos infinito, saben demostrar que eso es positivo en ciertos puntos, negativos en otros, y por Bolzano pueden demostrar, ¿qué cosa? Que tiene solución. Pero dice, sí, es que ustedes son muy teóricos, pero yo quiero el valor de la solución. Bueno, ahí lo que tienen que hacer los estudiantes es utilizar el método de Bolzano. Ahí tienen su supercalculadora, sacan la calculadora, ahí sacan el tablet, sacan el computador, sacan todo y dicen A igual 0.1, B igual 1, toman el punto medio, calculan y le dicen la solución, profesor, es 0.3842, no sé, y ahí está listo. Entonces, así se resuelven problemas de ingeniería. Las ecuaciones más complicadas se resuelven usando el método de Bolzano. Bolzano tiene la gracia de que siempre encuentra una solución. Lo lamentable de Bolzano es que es un poco lento, porque hay que ir calculando la mitad. Y cuando usted lleva un intervalo de largo 0,5, a la iteración siguiente tiene un intervalo de largo 0,25, después a la siguiente tiene 0.125, y ganar un decimal le cuesta varias iteraciones, hasta que llega al 0,075. Y después tiene que dividir por la mitad, 0,0, no sé, 30 y algo, 0,01 algo, 0,00, o sea, como 4 iteraciones para ir ganando un decimal. Ya, es un poco lento, pero muy seguro. Como las calculadoras son rápidas, uno resuelve rápidamente ejercicios como ese usando Bolzano. Guárdenlo como un método importante. Guárdenlo como algo que les permite resolver ecuaciones como esa. Ahora, ¿se acuerdan ustedes de los controles de cálculo, de introducción al cálculo, cuando les decían, estudia una función? Les daban una función. ¿Qué decía la parte A de los ejercicios? ¿Cuál era la pregunta fácil siempre? Encuentre dominio. Ya esa cuestión era demasiado fácil, valía como 0,0001 punto. Y acto seguido, ¿qué decía? Encuentre los ceros. Eso que era fácil en introducción al cálculo, ahora se transformó en más complicado porque ahora las funciones no van a ser tan simples como las de introducción al cálculo. Y cuando les digan encuentre los ceros, ya no va a ser encontrar los ceros, sino que va a ser demostrar que tiene ceros. Claro, porque ustedes dicen, me dan esa función, x menos logaritmo menos 5, ¿tiene o no tiene ceros? Si usted se va algebraicamente a calcularlo, hasta ahí nomás llegó. Pero ¿qué puede hacer? Encontrar puntos donde la expresión es negativa, encontrar puntos donde la expresión es positiva, aplicar Bolzano y decir, por Bolzano existe un cero que podría calcular usando el método de Bolzano. Pero desde el punto de vista teórico, uno solo sabe que el cero existe. Calcular ceros ahora tiene esa gracia. Ya, este es el teorema 3. ¿Cuántos teoremas tenemos que ver? 4. ¿Cuál es el 4? De hecho hay algunos que no les gusta el teorema 3. Hay muchos que dicen, el teorema 3 no sirve de nada. ¿Por qué? Porque el teorema 4 la lleva. El teorema 4 es mucho más potente que Bolzano. De hecho, algunos dicen que el teorema 4 es la versión generalizada de Bolzano. Si yo demuestro el teorema 4, Bolzano, teorema 3, es una trivialidad. El teorema 4 es mucho más potente que el teorema 3, porque el teorema 3 es un caso particular del 4. ¿Ya? Sin embargo, yo le respondo lo siguiente. Al menos en mis clases, van a ver que hemos demostrado el teorema 3. Y para demostrar el teorema 4, vamos a usar el teorema 3. Entonces, conceptualmente, si el 4 se demuestra a partir del 3, ¿cuál es más potente? ¿Quién implica a quién? Muchos dicen, el 4 implica el 3. ¿Qué pasa? ¿Se terminó la hora? No, son las 3:30, hasta las 4. Ya, de acuerdo, ya, me asustaste. Pensé que no nos quedaba tiempo. Entonces, el teorema 4 implica el teorema 3 porque es más potente. Pero en la demostración, el teorema 3 implica el teorema 4. Y en estricto rigor, si miran los dos implicas, que pueden concluir.
Que si uno implica al otro y el otro implica al primero, significa que son equivalentes, son verdaderamente equivalentes y en realidad cualquiera de los dos que usted utiliza en los ejercicios les va a servir. Ahora, yo diría que el teorema 3 se usa mucho más que el 4, a pesar de que el 4 es más elaborado y el 4 permite sacar conclusiones tal vez más rápidas en algunos casos, pero es un caso particular del 3. ¿Qué dice el 4? El teorema 4 es el famoso teorema de los valores intermedios, o también conocido como el TBI, el teorema de los valores intermedios, teorema de funciones continuas. ¿Cuál es su dato? F continua en A, B. Continua. Le voy a poner aquí continua en A, B. Ya sabemos que eso podría ahorrar, ¿cierto? Dato siguiente. ¿Qué decía Bolzano? Bolzano decía como dato, hay un cambio de signo. O sea, ¿qué significaba el cambio de signo? Significaba que la función partía de los... En mi dibujito, en el dibujo, ¿dónde partía la función? De los negativos y llegaba ¿a dónde? A los positivos. Ahora, atravesar el eje de las X, el teorema 4 lo ve como atravesar la recta horizontal y igual a 0. ¿Ven esa que es una recta horizontal y igual a 0? Entonces, el teorema 3 dice, usted en algún instante tiene que atravesar el eje de las X, y el teorema 4 me mira hacia acá y me dice, oye, tú estás atravesando la recta Y igual 0. Y en realidad no tiene por qué ser la recta Y igual 0. Puede ser la recta Y igual lo que quieras, siempre y cuando la recta tú la muevas desde ese valor hasta el valor de allá arriba. Si usted pasea una recta horizontal entre el mínimo y el máximo de una función, todos los puntos que están entre el mínimo y el máximo tienen preimagen. Así que todos cortan esa recta. Claro, y de hecho, si lo piensan mejor, tomen una función cualquiera que parte aquí y termina allá. Y se dan una recta cualquiera. Y es continua. ¿Qué pueden decir? Parto aquí, tengo que llevar arriba. Ahí está el río. Gráficamente, ¿qué tiene que hacer la función? Pasar del otro lado. No quiero. Pasar del otro lado. De hecho, lo voy a tirar más allá para que tenga más tiempo para decidirse. ¿Qué tiene que hacer? En algún instante tiene que pisar ¿a quién? A esa recta que me he dado, que ya no es X igual 0. Esta es una recta cualquiera. Va a ser la recta Y igual D. Eso hace el teorema de los valores intermedios. Escribámoslo y les doy inmediatamente la respuesta de cómo se hace la demostración. Entonces dice, supongamos que f de A menor que f de B. Alguien me va a decir, ¿y qué pasa si f de A mayor que f de B? Ni un problema. Multiplica f por menos 1 y obtiene el mismo dato. La menos A, la menos f es menor que la menos f en B. Así que en realidad ese dato es poco relevante, solo para tener la gran idea. Este teorema dice, para toda recta D, ¿entre cuánto y cuánto tiene que estar la D para que sea pisada por alguien? Tiene que estar entre f de A y f de B. En ese intervalo, cualquiera que sea la altura que usted se da entre el punto inicial y el punto final, existe un X barra del intervalo cerrado A, B, tal que la función en dicho X barra vale D. Ya. ¿Entienden esto de aquí? Ahí está la altura D. La función pasa, ahí está el f de A. Ese es f de A. Este de aquí es f de B. Mi recta de está entre medio. La función en algún instante, ahí está. Pasó, de hecho, pasó varias veces por esa recta D. Siempre pasa por la recta D. ¿Ven la analogía entre los dos casos? ¿Cuál es el caso de Bolzano? Cuando la recta, ¿quién es? El eje de las X. Aquí, ¿qué cosa es la recta? Cualquiera. ¿Dónde está el eje de las X? En cualquier parte. Por ejemplo, digamos que el eje de las X está por acá. Ya, ahora pregunta, ¿son capaces de transformar ese problema que es mucho más general en uno donde esta recta coincida con el eje de las X? ¿Qué tienen que hacer con este gráfico? Si usted quiere transformar este dibujo en ese, transformar el problema de atravesar Y igual D con el problema de atravesar el eje de las X, ¿cómo se las arreglan para que este gráfico se transforme en el otro? Lo tienen que correr hacia abajo. ¿A cuánto lo corren hacia abajo? Para que esto se transforme en el eje de las X. Entonces, ¿qué hacen con el gráfico? Lo tienen hacia abajo. ¿Y cómo lo tiran hacia abajo? ¿Qué le tienen que restar?
D, esa cosa que se entiende gráficamente, es la demostración del teorema del valor intermedio, usando una función auxiliar. Usando una función auxiliar. Miren, demostración. ¿Qué están haciendo? Están corriendo el gráfico. La demostración dice lo siguiente. Me dan todo eso. ¿Qué tengo que hacer? Demostrar que x barra existe. Entonces la demostración dice, sea f grande una función auxiliar. La función que es la función f chica menos d. ¿Cómo la ven? ¿Cómo ven esa función? Le pueden dar un carácter geométrico que significa f grande igual f chica menos d. ¿Qué le estoy haciendo a la f chica? La estoy corriendo hacia abajo. ¿Cuánto? D. De tal forma que el problema de pisar a la recta D se va a transformar en el problema de pisar a la recta 0. Y cuando usted tiene que pisar a la recta 0, eso se llama teorema de Bolzano. ¿Les parece? Ya. Ahora, la parte geométrica, ¿la entendieron? Ahora les voy a mostrar lo mismo desde un punto de vista algebraico, sin hacer ningún dibujo. Muchos dicen, miren, lo que yo tengo que hacer es demostrar que f de x barra igual d. Y yo con Bolzano sé demostrar que ciertas cosas valen 0. Entonces, demostrar que f de x igual d, algebraicamente, es lo mismo que demostrar que f de x barra menos d vale 0. ¿Lo ven? Sin hacer dibujitos. Uno dice, quiero demostrar una igualdad, paso el de restando y tengo que demostrar que al restar de esa cosa vale 0. Cuando usted ve eso, aquí visualiza una función nueva, la función f grande. ¿Ven la función f grande de aquí? Claro, esta es la función f grande evaluada en x barra. Allá está la función f grande definida para todo x. ¿Qué es lo que hay que demostrar? Hay que demostrar que la función f grande en alguna parte vale 0. ¿Y cómo se demuestra que algo vale 0? Bolzano, ¿cómo se demuestra que algo vale 0? Demostrando que tiene un cambio de signo. Eso es todo lo que hay que demostrar. Ya, sea f igual eso. Ahora, antes de seguir, ojo, que acuérdense que están los ayudantes detrás de todo esto. Entonces, señor ayudante, sea f grande igual eso, coma, claramente, f grande es continua. Claro, porque para usar Bolzano necesito que las funciones sean continuas. La que tiene que ser continua aquí es f grande. Claramente f grande es continua en a, b. ¿Por qué? ¿Por qué? El ayudante me va a decir, no, tienes que justificarlo. ¿Por qué es continua? Por álgebra de funciones continuas, porque la f chica lo era, la constante de es una función continua conocida, la resta de continuas es continua. Entonces, f grande es continua en a b por álgebra de funciones continuas. Álgebra de funciones continuas. De hecho, no es tanta álgebra, no es que suma, resta, producto y división. Aquí hay solo resta. Resta, la versión álgebra resta de funciones continuas. De funciones continuas. Ya, ahí sí me ponen todo mi puntaje. Recuerden que si no, les van a decir que no están justificando todo. Funciones continuas. Ya, entonces, claramente esa f grande es continua. Además, vamos a ir. Además, ¿tiene cambio de signo o no las tiene? Además, ¿cuánto vale f grande en A? ¿Cuánto vale f grande en B? ¿Cuánto vale f grande en A? ¿Cuánto vale f grande en B? Pongamos aquí, además, ya, calculito, f grande en A, ¿cuánto vale? Díctenme. F chica en A menos D, ¿es eso? Ya, ¿y cuánto vale f grande en B? Vale f chica en B menos D. ¿Y qué sé yo de D? ¿Entre cuánto y cuánto estaba D? Entre f de A y f de B. Entonces pregunta cómo es la primera resta. ¿Cómo es D comparado con f de A? Mayor o igual. ¿Cómo es esta resta si este es mayor o igual que el otro? La resta es menor o igual que 0. Segunda cosa, ¿cómo es D comparado con f de B? Ahí está, ¿lo ven? ¿Están viendo lo mismo que yo? Aquí D, ¿entre cuánto está? Entre f de A y f de B. ¿Cómo es D comparado con f de B? Menor o igual. Entonces, si es menor o igual, ¿cómo es la resta f de B menos D? Esa resta es mayor o igual que 0. Si un número es menor o igual que 0 y el otro es mayor o igual que 0, ¿cómo es el producto? Si uno es mayor o igual y el otro es menor o igual que 0, ¿cómo es el producto? Menor, estricto,
No, menor o igual que 0. Siempre está la posibilidad de que valga justo 0 en A o que valga justo 0 en B. Sí, eso es posible. Ya, pero Bolzano dice, si f de A por f de B menor o igual que 0, entonces, usando Bolzano, entonces, por Bolzano, lo escribí con mayúscula, Bolzano, entonces, por Bolzano, existe un x barra del intervalo cerrado A, B, donde, ¿quién vale 0? ¿Quién vale 0? ¿Cuál es la función que tiene un cambio de signo? ¿La f chica o la f grande? ¿Cuál tiene el cambio de signo? La f grande. Así que ¿a quién le aplico el Bolzano? A f grande. Existe un punto donde la f grande en dicho punto vale 0. Y una vez que escribió que f grande vale 0, pregunta, ¿quién es f grande? ¿Quién es la f grande? F chica menos d. ¿Quién es la que vale 0? F chica menos d. Y si f chica menos d vale 0, ¿cuánto vale f chica? En dicho punto, pasen restando, pasen sumando. F chica vale d. Ahí se terminó el ejercicio. Claro, ¿se fijan que de alguna forma con Bolzano se demuestra el teorema de los valores intermedios? Ahora, ¿por qué Bolzano es un caso particular del teorema de valor intermedio? Porque era el caso particular de igual 0. Era el caso particular de igual 0. Ya, ahí tenemos nuestros... ¿Cuántos teoremas? ¿Cuántos teoremas hay aquí? 4. Observaciones, dudas. ¿Cuál es el teorema? Dime de qué es lo que decía, yo te digo el número. El intervalo A, B puede ser cualquier cosa. Tiene que ser como el más chico y el más grande del dominio. En este teorema, no, el dominio es A, B. El dominio es A, B. Yo aplico el teorema de valor intermedio al intervalo A, B. Ya sé lo que te está dando vuelta. Veámoslo en la observación, pienso que lo que te está dando vuelta va a salir. Sí, porque te dan ganas, ¿qué te dan ganas de hacer? Combinar el teorema 4 con el ¿qué teorema? Con el 2. Ese que decía que la función tenía un mínimo y tenía un máximo. Lo vamos a combinar al tiro. Combinemos esas cosas, de ahí van a salir. Y si quedan dudas todavía, seguimos conversando. ¿Te parecen? Ya, observación. ¿Qué dice el teorema 1 y el teorema 2? Observación. En todos estos teoremas, f es una función continua de AB en R. Ya, siempre ese es el dato para quién. Para todos los teoremas. Ya, resuman. ¿Qué dice el teorema 1 y el teorema 2? ¿Se acuerdan del teorema 1 y el teorema 2? ¿Qué decía el primero? Conjunto imagen es acotado. Teorema 2 no solo es acotado, tiene máximo y tiene mínimo. Entonces, si el conjunto imagen tiene máximo, puedo decir que el conjunto imagen de mi función está incluido en el intervalo que va entre el mínimo y el máximo. Porque nunca la función va a ser más chica que el mínimo y nunca la función va a ser más grande que el máximo. ¿Lo ven eso? Existe un mínimo, existe un máximo y el conjunto imagen está incluido entre el mínimo y el máximo. Y de hecho el mínimo es parte del conjunto imagen, el máximo también es parte del conjunto imagen. O sea, el conjunto imagen está incluido en un intervalo. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un intervalo cerrado y acotado. Igual que la coma B. Bien. Ahora, tiene un defecto. El conjunto imagen tiene mínimo, tiene máximo. Ahora, este mínimo, ¿cómo se llamaba? Se llamaba f de x1. Este máximo, ¿cómo se llamaba en el teorema? F de x2. Ya. Entonces, ahora usted se va al teorema 4. El teorema 3 no. Pero para que no se sienta mal lo voy a poner aquí. Para que el teorema 3 no se me sienta muy mal, ¿cierto? Pero es el teorema 4. ¿Qué dice el teorema 4? Ahora hay que ser astuto. Hay que decir, si mi función tiene un mínimo, le voy a hacer aquí un dibujito, no importa que tape eso. Si mi función parte en A, tiene un mínimo, tiene un máximo y llega a B. Digan que ese es el gráfico. A, B. Este punto de aquí es x1. Ese punto de ahí es x2. Ya, el teorema del valor medio original dice que hay que moverse entre f de A y f de B. Ya, lo cual es una restricción. Pero lo que uno tiene que hacer ahora para poder concluir cosas es no pensar en el intervalo A, B. Conviene pensar en la función definida en el intervalo x1, x2, que es un subconjunto del dominio. Y en el intervalo x1, x2
aplicar el teorema del valor intermedio. ¿Qué pasa si aplican el teorema de los valores intermedios entre x1 y x2? Dicen, defino la función f solo entre x1 y x2. Ya, ¿qué dice el teorema del valor intermedio si la definen entre x1 y x2? ¿Dónde vive la letra d? Si en lugar de usar a, b, usan aquí, ¿a quién van a usar aquí? Hago el cambio. ¿Qué van a poner ahí? x1. ¿Qué van a poner aquí? x2. Pregunta, si trabajan entre x1 y x2, ¿es la función continua en x1 y x2? Sí, así que el teorema es cierto. ¿Y qué dice el teorema? Bueno, dice que si f de x1, lo cual es cierto, es más chico que f de x2, entonces para todo d que vive entre cuánto y cuánto. Entre f de x1 y f de x2. Entonces usted dice, con el teorema de valor medio, se mueve entre x1 y x2 y dice, para todo d que pertenezca a este intervalo, que esté entre f de x1 y f de x2, dicho d va a ser imagen de alguien. Y si dicho d es imagen de alguien, significa que dicho d pertenece al conjunto imagen de la función. Así que el teorema 4 dice que todos los puntos que están entre el mínimo y el máximo están en el conjunto imagen. O sea, este intervalo es subconjunto del conjunto imagen. El intervalo que va del mínimo al máximo es subconjunto del conjunto imagen. Pero el conjunto imagen era subconjunto del intervalo. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es la conclusión juntando el teorema 1, 2, 3 y 4? Todos. Que los dos conjuntos son iguales. Cuando se trata de una función continua, el conjunto imagen. Me gusta ponerlo mejor así. No me gusta la notación conjunto imagen. Bueno, sí, a veces la uso. Me gusta esta otra. F del intervalo. Porque es lo mismo. F del intervalo es lo mismo que el conjunto imagen. Pero escrito así se ve más bonito. Porque dicen, miren lo que dice aquí. ¿La imagen de qué cosa? ¿La imagen de qué cosa? ¿Es qué cosa? Ya, ¿cómo se lee eso en palabras bonitas o en palabras complicadas, en palabras que podrían asustar a la gente? Las funciones continuas transforman compactos en compactos. Usted toma un compacto, le aplica la función continua y esa función continua transforma el conjunto y lo transforma en otro conjunto también compacto. Ahora, compacto en nuestro curso significa, díganlo en lenguaje más corriente para que le enseñe a la gente de las otras secciones, la imagen de un intervalo cerrado y acotado es siempre un intervalo cerrado y acotado, nada más que eso. Ahí está, si usted quiere, detrás de todo eso, la existencia de raíz de 2. Porque el conjunto imagen de la función x cuadrado entre 1 y 2 es el intervalo 1, 4. Así que 2 tiene imagen, tiene preimagen, está la raíz de 2. Ahí tienen ustedes el hecho de que la función exponencial tiene conjunto imagen todos los reales positivos. Porque toman dos puntos de la función exponencial, como es continua, transforma intervalos en intervalos. Nadie se queda fuera del conjunto imagen. El conjunto imagen es un intervalo completo. No hay nadie que se salve. Ese es el resultado más importante de las funciones continuas. Ya, me queda un tiempecito, 8 minutos. Perfecto, les alcanzo a escribir 2 teoremas más que les voy a dejar de tarea. No se los voy a demostrar. Me interesa que se aprendan los enunciados y después me interesa que hagan ejercicios sobre toda esta materia. Así que, ¿qué les dije? ¿Cuándo vamos a hacer ejercicio de toda esta materia? Yo les voy a publicar un video con ejercicios más ratito, ¿cierto? Como decías tú, en un ratito más se los hago, voy a descansar, tomar agua y después les hago un video con ejercicios sobre estos temas de la materia. Cuénteme, déjame borrar y voy al tiro. ¿Perdón? Para todo D en ese conjunto de arriba, ¿cierto? Para todo D entre f de x1 y f de x2. Eso es lo que, acabo de borrar, pero decía el teorema de valor intermedio. Todos los que están entre f de A y f de B son imágenes de alguien. Ese era el subconjunto al revés. ¿Ya? Ejemplos. Ahora, ejemplos interesantes. En realidad, 2 teoremas que aparecen en el apunte y tenemos que ver, y siempre se dice si los preguntan o no los preguntan, ¿entra o no entra en el control? La respuesta es sí. Ya, se los escribo. 2 teoremas. Ya saben que si f es continua, su conjunto imagen, ¿cómo es?
Si f es continua en el intervalo cerrado y acotado, su conjunto imagen es un intervalo cerrado y acotado. Entonces, digamos que el codominio lo restrinjo a dicho intervalo cerrado y acotado. O sea, digamos que ese es el f de x1 y ese de ahí es el f de x2. Si hago esa restricción, ¿cómo es la función ahora? Si el conjunto imagen es todo el intervalo y estoy restringiendo el codominio a dicho intervalo, ¿cómo es la función? Cuando restringo el codominio justo al conjunto imagen, ¿cómo se llaman esas funciones? Epiyectivas. Son epiyectivas, ¿cierto? Cuando el conjunto imagen es igual al codominio, la función es epiyectiva. Ya, entonces lo que dice aquí es, tengo mi función continua, restringo el codominio al conjunto imagen. Y así automáticamente, sin hacer nada, la función se transforma en epiyectiva. Pero epiyectiva es una clase de funciones. Me gustan un poquito más otras clases de funciones, más que epiyectiva. ¿Qué es más que epiyectiva? Biyectiva. Si usted a la epiyectividad le agrega la inyectividad, logra las funciones biyectivas. Entonces, digamos que esta f es una función continua, ¿ya? Y biyectiva. Biyectiva. ¿Tiene sentido decir biyectiva? Sí, porque estoy pensando que el c es f de x1, el d es f de x2. Ahí está el mínimo y el máximo en forma explícita. La epiyectividad la tengo. Y le agregué el dato inyectividad. Si una función de AB en CD es continua y biyectiva, entonces f es monótona. O sea, dicho de otro modo, la función es o bien creciente o bien decreciente. No se las voy a demostrar en este instante, pero la idea es la siguiente. Una función que es continua y biyectiva, en particular inyectiva, no puede hacer cosas como esas. Subir y bajar. ¿Por qué no puede ser una función que suba y después baje? Porque si fuese así, cuidado, que no todo lo que brilla es oro. Aquí lo que ustedes están viendo sin saberlo es el teorema de los valores intermedios, que es el que hay que enunciar para hacer estas demostraciones. ¿Qué es lo que están viendo? Están viendo que toman este número, lo ven a la izquierda y a la derecha y dicen, esta altura D, se trazan una altura D conveniente, y dicen, esa altura D, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene al tiro, en ese caso? ¿Qué tiene? Dos preimágenes. ¿Y por qué? ¿Por qué pueden asegurar que tiene dos preimágenes? ¿Por qué pueden asegurar que en este intervalo que va entre, digamos que este punto es x1, digamos que ese punto es x2, digamos que ese punto es x3, ¿por qué pueden asegurar que entre x1 y x2 tiene una preimagen? Porque como la función es continua entre x1 y x3, x1 y x2, perdón, entonces todos los valores entre f de x1 y f de x2 son imagen de alguien. Ahí está el teorema de los valores intermedios. Existe la preimagen. Llámenla esa x tilde. ¿Y qué hacen después? Utilizan el teorema de los valores intermedios entre quién y quién. Entre x3 y x4, donde nuevamente la función es continua. Y para la misma altura d existe un x doble tilde, donde la función vale d. Y por lo tanto la función en dos puntos vale lo mismo. Y eso es una contradicción al hecho de que la función era inyectiva. Siempre que las funciones sean continuas e inyectivas, tienen que ser monótonas. Ahora, si las funciones no fuesen continuas, ahí pueden pasar cosas raras. Si las funciones no fuesen continuas, pueden pasar cosas raras. ¿Qué puede pasar si una función... Supongan que ese de ahí fuese un gráfico de una función que yo no sé que era discontinua. Bueno, lo que puede pasar con una función discontinua es que sea así, tenga ese gráfico, y alguien trata de hacer una demostración por contradicción, dice, paso a esa altura D, tiene una preimagen y tiene una preimagen. La respuesta es que no, porque justo a esa altura D, en ese caso, como la función es discontinua, podría haber una perforación. A lo mejor las imágenes son puros racionales. Y ustedes están trazando una recta por los irracionales, y las rectas por los irracionales pasan entre medio de los racionales, y la recta D no corta a la función. El hecho de que la recta D corte a la función es un resultado de continuidad. Si no hay continuidad, pueden pasar cosas raras. Pueden ahí pasar la recta entre medio, y puede que esa recta D solo corte aquí.
Y a lo mejor ese gráfico es un gráfico perfectamente válido, donde por un lado la función tiene una rama y por otro lado tiene otra rama que nunca tienen dobles imágenes. ¿Por qué en las funciones continuas eso no ocurre? No ocurre por el teorema de los valores intermedios. En el teorema de los valores intermedios no hay racionales e irracionales. Todos cortan al gráfico. No hay nadie que pase por entre medio. En las funciones discontinuas eso puede ocurrir. ¿Ya? Atención con eso. Ya, podríamos hacer ejercicios de esos también. Ya, se las dejo propuesto de tarea para demostrarlo. Y teorema 6, que es el que siempre hay que tener bajo la manga, es que si f es una función que va de a a b en cd, mismo dato de arriba, función continua y biyectiva. Ya saben que las continuas y biyectivas son algo. ¿Qué son las continuas y biyectivas? Son monótonas, ¿cierto? Pero las continuas y biyectivas, todos también sabíamos del curso de álgebra, que todas las funciones continuas biyectivas tienen inversa. Entonces, la pregunta es, ¿qué le pasa a la inversa? Bueno, la inversa existe, por supuesto. Eso ni que hablar. Es una función que tiene ¿qué dominio? ¿Cuál es el dominio de la inversa? C, D. ¿Cuál es el codominio? Su conjunto imagen A, B. Ya, esa función inversa, ¿cuál es la gracia del segundo teorema? Esa función inversa es continua. Es continua. Es el famoso teorema de la función inversa. La función inversa de una función continua en un intervalo cerrado y acotado es también una función continua. ¿Les parecen? Esos dos teoremas son interesantes, pero ojo, no son tan importantes como los cuatro previos. Los cuatro previos son los teoremas más importantes de esta sección. ¿Ya? Así que tarea, apréndanse de memoria los cuatro teoremas previos. Sería todo, nos vemos el día lunes. Venga con la duda.